Recientemente vi una película de una joven que tenía muchos problemas económicos porque debía mucho dinero a prestamistas usureros. ¿Qué es un prestamista usurero? Eso que le cobran el módico 10% mensual a una persona. Y resulta que cada 2 meses y medio esa deuda se duplica. Y estos prestamistas, cuando usted no le paga, no trabajan como los bancos que le mandan una notificación, otra notificación o un abogado, sino que utilizan métodos violentos para cobrar su dinero. Y estos prestamistas la perseguían y la asediaban. Imagínense cómo vivía esa joven, el sueldo que ganaba, que no era mucho, porque había momentos que tenía empleo y a veces no lo tenía, no le daba ni para mantenerse ella misma y tenía que pagar entonces a esos prestamistas, pasando muchísimas penalidades para ella poder sobrevivir. Pero le voy a decir algo, lo bueno de la película. El papá le había depositado 2 millones de euros, no de dólares, 2 millones de euros en la cuenta. O sea, alrededor de 120 millones de pesos. Y esa pobre muchacha no lo sabía. Y entonces ahí estaba ella pasando todas las penalidades y todas las luchas del mundo. Qué fuerte está ese caso, ¿verdad? Pues miren, le voy a decir algo. Muchos creyentes somos como ella. No sabemos todas las riquezas, todas las bendiciones espirituales que Dios ha depositado en nuestra cuenta a través de Jesucristo. Dice el comentarista Warren Wiersbe que este señor, que era un multimillonario que ya falleció, William Hearst, que tenía una colección de arte millonaria maravillosa, un día vio una fotografía de unas piezas de arte sumamente valoradas y sumamente codiciadas. Y él quería tener esas piezas de arte. Y ustedes saben lo que hizo. Llamó a su representante de arte para que le consiguiera esas piezas y le entregó la fotografía de lo que él quería que le consiguiera. Ese representante de arte que le compraba a él las piezas, estuvo meses, óigame bien, meses buscando esas piezas de arte que este señor quería, este multimillonario. Y luego de meses va donde él y le dice, ya encontré las piezas. ¿Ustedes saben dónde está? En uno de sus almacenes de colección de piezas de arte. O sea que el señor Hearst tenía en su almacén, en uno de sus almacenes, la pieza que estaba buscando y él no lo sabía. Nosotros hemos visto todas estas semanas cómo Pablo les ha mostrado a los efesios todas las bendiciones que tenían de parte de Dios el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, cómo nosotros tenemos todas las riquezas y bendiciones espirituales, pero nosotros somos como ellos, no sabemos cómo utilizar esos recursos o no sabemos la medida de los recursos que tenemos ahí. Y en ese texto que leyó el pastor Rafael de Efesios 1:15 al 23, el apóstol nos muestra la esperanza, las riquezas y el poder que nosotros tenemos disponibles para nosotros en nuestras vidas cristianas. Dios quiere que nosotros conozcamos la esperanza de su llamado, las riquezas de la gloria de su herencia a los santos y la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros. Y es lo que nosotros vamos a ver en este día. Lo primero que vemos en la palabra, en el versículo 15, es el elogio que Pablo da a los creyentes. Por esta razón, dice el apóstol, también yo. ¿Cuál es la razón? Todo lo que nos ha venido diciendo, todas las bendiciones que tenemos, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Cada vez que Pablo oraba, él daba acción de gracias por los efesios. Recuerden que Pablo escribió esta carta estando preso en Roma. Y hacía 4 años que él había estado en esa iglesia, pero él recibía los reportes que le llevaban los hermanos de cómo iba la iglesia. Y fíjense en algo, él da acción de gracias por estos hermanos,
Pero esa no era una iglesia perfecta, era una iglesia, como veremos más adelante, que tenía sus problemas. Porque una iglesia está compuesta por personas que han sido lavadas por la sangre de Cristo, que han sido perdonadas, pero recuerden algo, no hemos sido glorificados todavía. Entonces, tenemos luchas con el pecado, pero este era un hombre que se deleitaba en elogiar, en dar gracias, en ver las cosas buenas que tenían las demás personas. Y él dice que yo doy gracias por la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y su amor por todos los santos. Esas son dos evidencias de vida espiritual que son inseparables. Los efesios habían creído en Cristo como su Salvador y como su Señor. Eso es la fe. Ellos conocieron esa verdad, oyeron el Evangelio como ustedes están oyendo aquí, aceptaron esa verdad. Entendieron que era la verdad verdadera, si podemos decirlo de esa manera, y pusieron toda su confianza, toda su fe en el Señor Jesucristo para salvación. ¿Tú tienes ese tipo de fe? ¿Tú estás seguro que si ahora el Señor te llama a su presencia, si tú mueres, tú vas a ir a la presencia del Señor? ¿Sobre qué base tú piensas que vas a ser salvo? ¿Sobre tus méritos? ¿Tus buenas obras? ¿Tus esperanzas de ser aceptado por Cristo están en ti? Si no están en Cristo, no vas a ir a ningún sitio más allá de una condenación eterna. Porque oye lo que dice la palabra de Dios. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia no son más que trapos sucios, como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. No hay ninguna obra que nosotros podamos hacer para ser aceptos delante de Dios. El Señor dice en Romanos 3:20, pues nadie llegará jamás, hablando el apóstol Pablo, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra a los pecadores que somos, porque ningún hombre puede cumplir a perfección los mandamientos de la ley de Dios. Y estas personas lo habían visto así y habían confiado en Cristo como su Salvador. Y estaban dando frutos de que esa salvación era verdadera, porque ellos estaban obedeciendo la ley de Dios, estaban dando frutos dignos de ese arrepentimiento. Y Pablo da gracias por la fe de ellos y también de su amor por todos los santos, que es otra característica de un creyente. La persona que ama, el amor que se habla aquí, es un amor sacrificial, es la persona que está dispuesta a tener un gran sacrificio personal por aquellas personas que ama, como fue el caso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Él puso su vida en la cruz del Calvario para llevarnos a la presencia de Dios. Y estos efesios no solamente estaban teniendo fe, sino que estaban mostrando su amor. Y oigan cómo dice aquí la palabra, por todos los santos. No era por un grupo selecto. La iglesia no era como un club, que yo me junto con el grupo tal porque son de mi nivel social, económico, me caen bien, mi nivel educativo. No, ese amor se manifestaba por todos los santos. Y dice la Escritura lo siguiente, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Una de las maneras de saber si tú tienes fe es si tú amas al pueblo de Dios, si tú buscas al pueblo de Dios, si tú te congregas con ese pueblo. Dice el apóstol Juan, si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pero el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, que es el Mesías, es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Los creyentes somos hijos adoptivos de Dios y debemos amar a los miembros de la familia de Dios. Y tú podrás decir, Eduardo, pero tú no conoces, hay algunos hermanitos difíciles que son latosos, que son carpetosos, que son como una gotica sobre la roca, yo lo sé. Nosotros mismos quizás somos así para muchas personas, pero ¿qué?
debemos amarnos. Cristo nos amó en nuestro peor momento, en nuestra peor condición, y nos aceptó así, y estamos llamados a imitar a nuestro Señor. Entonces, lo primero que vemos que Pablo hace aquí es que él los elogia, él da acciones de gracias por estos hermanos. Pero en segundo lugar, vemos la oración de Pablo por estos creyentes. Versículo 17, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. ¿Cuál es la oración de Pablo? Él ora para que nosotros podamos conocer a nuestro Dios de una manera más profunda, de una manera más íntima. Fíjense que cuando nosotros oramos, generalmente nuestras oraciones están centradas en nosotros mismos. Señor, ayúdame, sáname, ayúdame en el negocio, ayúdame en el trabajo, ayúdame con la familia. Pablo aquí está orando por los efesios y pide que Dios le dé un espíritu de sabiduría y de revelación, que el Espíritu Santo conceda a esos creyentes espíritus caracterizados por conocimiento y sabiduría. ¿Qué es ese conocimiento? Él le pide a Dios que abra los ojos de los creyentes para que puedan conocer más a Dios. Porque la revelación de Dios no viene por medios humanos. La revelación de Dios tiene que venir por medio del Espíritu Santo para nosotros poder entender todas esas verdades. Y no solamente que tengamos ese conocimiento, sino que podamos utilizar ese conocimiento con sabiduría, que podamos vivir aplicando el conocimiento que tenemos en la palabra de Dios a nuestras vidas. Él le está diciendo, miren, yo quiero que ustedes entiendan lo que ustedes son y lo que ustedes tienen en Cristo. Eso es algo primordial para un cristiano, tener ese conocimiento, saber cómo utilizar ese conocimiento, cómo apropiarnos de esas verdades continuamente en nuestras vidas. Ustedes saben algo, nuestro problema no es la falta de bendiciones. ¿Cómo va a ser? No, eso no es el problema nuestro. El problema nuestro es la falta de conocimiento y sabiduría para entender las bendiciones que ya Dios nos ha dado y apropiarnos de ellas en nuestras vidas. Miren, esas bendiciones que Dios nos ha dado son tan grandes, son tan vastas que nosotros no podemos entenderlas. Solamente el Espíritu Santo puede escudriñar esa mente profunda, infinita de Dios y traernos esas verdades a nuestro entendimiento. Hay un texto que dice en 1 Corintios 2:9, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para que los que nos aman. Y muchos dicen, tú ves, ahí en el cielo, eso habla del cielo, eso va a ser maravilloso. Pero aquí se está refiriendo a la sabiduría de Dios en su plan de salvación, la sabiduría que Dios ha preparado para nosotros los creyentes, que esa sabiduría no se descubre mediante la mente humana finita, sino mediante la revelación de Dios. Por eso él continúa diciendo, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce el pensamiento de un hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Todo lo que tú necesitas para vivir tu vida cristiana, ya Dios te lo ha dado. Hay personas que dicen, ay Señor, dame más de tu Espíritu, pero ya tú tienes el Espíritu Santo, ¿cómo te va a dar más? Señor, dame más poder, Señor, dame más bendiciones. Y como hemos visto todas estas semanas, todas esas bendiciones ya Dios nos las ha dado en Cristo. Esas bendiciones están disponibles desde el momento de la conversión. O en 2 de Pedro 1:3 nos dice, pues su divino poder nos ha sido concedido. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Tú lo tienes, lo que tú debes hacer es orar a Dios para que te dé la gracia,
para apropiarte de las bendiciones y de los recursos que ya Él te ha dado para tú poder enfrentar las diferentes situaciones que se presentan en tu vida, para tú poder tratar con las diferentes necesidades que tú tienes en tu vida. Y por eso Pablo ora por revelación, por sabiduría. Pero miren lo que dice el versículo 18. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados. Cuando habla del corazón en la Biblia, habla del hombre interior, que incluye el intelecto, las emociones, la voluntad. Y él está diciendo aquí que él le pide a Dios que le muestre la verdad. Pero hay algo más, que él pueda mover su corazón para aceptar esa verdad, que eso involucre sus emociones, que eso afecte su vida y que Dios lo ilumine, porque cuando el Espíritu Santo obra en la vida de un creyente, nos muestra, como dijimos, esas verdades. Y hay tres cosas, óigame bien, tres verdades que Pablo ora para que el Espíritu les revele más profundamente a esos hermanos. Lo primero es la esperanza de su llamamiento. Fíjense lo que dice el versículo 18, vamos a leerlo completo. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados. ¿Para qué? Para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Cuando Dios nos llama, se nos está diciendo que Él toma la iniciativa en nuestra salvación. Dios tiene un llamado general para todas las personas. Dice la Escritura, muchos son los llamados, pero pocos. O sea que hay muchos que no responden a ese llamado de Dios, pero hay un llamado eficaz, que es el llamado soberano de Dios a los pecadores, de manera que somos movidos en arrepentimiento y fe al conocer la majestad de Cristo. Y por eso dice la Biblia, a los que predestinó, también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Dios toma la iniciativa, como hemos estado viendo, en nuestra salvación. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pablo le dice a Timoteo, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. O sea que yo tengo la certeza de que tengo la bendición de Dios en mi vida. Yo tengo el Espíritu Santo en mi corazón. Yo tengo una bendición continua y creciente en Dios. Yo tengo el gozo de Dios. Yo tengo aquí el perdón de mis pecados. Y yo voy a estar con Dios por toda la eternidad. ¿Y ustedes saben lo que hace esto, hermanos? Esa esperanza de ese llamamiento nos anima para seguir adelante, no importa las luchas que tengamos. ¿Ustedes saben por qué? Porque tenemos una esperanza gloriosa. Nosotros antes no teníamos esperanza en el mundo, como dice la palabra, pero antes eran ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La semana pasada vimos cómo Dios nos sella con el Espíritu Santo de la promesa, pero esas promesas son ciertas y verdaderas. Óigame bien, yo tengo una esperanza que es cierta y verdadera. Mi esperanza no está en que gane un candidato que sea amigo mío. Mi esperanza no está en que quizás me suban el salario. Mi esperanza no está en que quizás yo pueda hacer un negocio. ¿Por qué? Porque esas son esperanzas vanas. Esas son esperanzas que no están seguras, que no son fijas. Pero las promesas de Cristo son sí y amén en Él. O sea, que lo que dice la palabra de Dios se va a cumplir seguramente. Entonces, no importa lo que yo pase. No importa qué difícil sea esa prueba, yo estoy confiado porque Dios me llamó a salvación desde antes de la fundación del mundo por su gracia. Y Él va a obrar en mi vida conforme al designio de su voluntad.
Y eso es lo que Pablo está orando. Yo oro para que ellos puedan entender la esperanza de su llamado. En segundo lugar, dice, para que entiendan cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La herencia que nosotros tenemos para con nosotros. ¿Sabe cuál es esa herencia? Lo que hemos visto, que vamos a estar con Dios para siempre. Que en su presencia no va a haber ni lágrimas, ni dolor, ni nada así. Que estaremos con Dios y lo veremos cara a cara y lo vamos a adorar por toda una eternidad. Que vamos a tener cuerpos glorificados. Que vamos a disfrutar de una comunión perfecta con Dios. Que vamos a vivir en un mundo donde no habrá nada que el pecado estropee, porque el pecado no existe. Que nosotros vamos a compartir la gloria de Jesús. Nosotros tenemos la mayor fortuna que una persona puede tener. Nosotros somos ciudadanos del reino celestial. Y la plenitud de la esperanza será experimentada cuando recibamos las riquezas supremas de gloria que tenemos nosotros los santos. Ahora, para nosotros poder entender eso, necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. ¿Lo necesitamos? Porque no hay nada más que buscar, nada más que podamos recibir. Lo tenemos todo ahora y lo tendremos por toda la eternidad. Tenemos la esperanza del llamado desde antes de la fundación del mundo. Tenemos una herencia eterna en los cielos. Y aquí ahora Él nos dice en tercer lugar, oren para entender la grandeza de su poder. Versículos 19 y 20. Léanlo conmigo, por favor. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. El llamado de Dios al inicio. La herencia apunta al final, pero ahora Dios nos da poder para nosotros poder seguir adelante. Y en esos dos versículos que leímos, Pablo utiliza 4 palabras en el original para hablar de poder. Versículo 19, extraordinaria grandeza de su poder. Utiliza ahí en el griego la palabra dunamis, que es la palabra dinamita. Luego, conforme a la eficacia, a la energía, a la operación. Luego, cuando habla de la fuerza de su poder, habla de su potencia. Y en el versículo 20 dice, ese poder, esa fuerza obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. ¿Cómo yo puedo conocer esa grandeza de ese poder? Bueno, en primer lugar, ese fue el poder que obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Ese poder que nosotros tenemos es el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos. Mis hermanos, no hay un poder más grande que ese. No hay la suma de todas las bombas atómicas que puedan fabricar que tenga ese poder. No hay un tsunami, no hay un terremoto, no hay un volcán, no hay un ciclón que pueda tener 10,000 kilómetros de velocidad por hora. No hay un huracán, no hay una inundación, no hay poder más grande que se haya desencadenado sobre la tierra que el que levantó a Jesucristo de los muertos. Miren. En ese momento, cuando él estaba en la tumba, Satanás y todas sus fuerzas del mal estaban alineadas en plena batalla cuando el Señor estaba en la tumba. Porque ellos querían evitar que Jesús resucitase de entre los muertos. Si lo hubieran hecho, Satanás hubiera triunfado. Pero el poder de Dios, su extraordinaria grandeza, fue mostrado y Cristo fue resucitado. Mis hermanos, el mayor enemigo que tú y yo vamos a enfrentar es la muerte. Es un enemigo amargo, es un enemigo implacable. Todos la vamos a enfrentar algún día. Es verdad que ahora podemos vivir unos años más llevando una vida más sana, haciendo ejercicios.
Ahora hay nuevos tratamientos médicos y quizás en vez de una persona vivir 70 años, ahora pueda vivir 80 o 90 años. Pero hay una realidad. Ni tú ni yo nos vamos a escapar de la muerte. Ningún ser humano la puede evitar. Y nadie, óyeme bien, nadie puede traer a la vida a una persona que ha muerto. Pero Dios ha hecho lo que el hombre no puede hacer. Él levantó a Cristo de los muertos. Primero, Él evitó ese proceso de descomposición. No permitió que su santo viera corrupción. Luego lo restaura a la vida. Y levanta a Jesús a una vida nueva, inmortal, gloriosa, libre, que nadie había experimentado antes y que nadie ha experimentado desde entonces todavía. Esa fue la primera parte de la demostración del poder de Dios. Levantó a Cristo de los muertos a una nueva dimensión de la experiencia humana. Ahí está la tumba vacía y las apariciones de su resurrección están evidenciadas en las Escrituras. En segundo lugar, dice que ese poder obró cuando sentó a Cristo a su diestra en los lugares celestiales por encima de los poderes espirituales. Versículo 20 en su segunda parte. Y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo no solamente fue resucitado, Cristo ascendió a los cielos, donde está sentado a la diestra del Padre Celestial. Y como dice aquí, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero, sentado en autoridad a la diestra de Dios. Y con poder, óigame bien, sobre todo principado, autoridad, poder, dominio. No hay nada que esté por encima de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que se compare a nuestro Dios. Puede haber la organización que el maligno quiera tener con todos sus ángeles. Puede querer atacarnos de todas las formas imaginables. Pero Cristo gobierna sobre todo. Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Y como si fuera poco, Pablo añade, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea que su poder es por toda la eternidad. Su poder no es por un breve periodo de tiempo, como pasan con muchos presidentes, con muchos líderes militares, como muchos dictadores. No, ese gobierno durará por toda la eternidad. En el Salmo 110, en el versículo 1, dice el salmista, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tu enemigo por estrado de tus pies. Dios nunca dijo esto a ninguno de los ángeles. Dios nunca dijo esto a ninguno de los seres creados, sino a su Hijo eterno. Y la Escritura promete que Cristo vendrá otra vez y que Cristo va a aplastar a Satanás y a todos los que siguen sus caminos. Es verdad que ahora el maligno tiene fuerza y sus huestes también, pero todo está bajo el control de Dios. Ellos solamente pueden llegar tan lejos como Dios se lo permita. Pero ¿cuál es el punto? Que ese mismo poder divino que levantó a Cristo de los muertos, ese mismo poder divino que lo sentó en la diestra de su Padre Celestial, nos va a levantar a nosotros también de los muertos. Tú y yo seremos levantados. Y tú y yo también nos sentaremos con Cristo en los lugares celestiales. Ese es el poder que nos va a hacer sentar allí. Ese es el poder de la resurrección que está a nuestra completa disposición aquí y ahora para nosotros vivir para la gloria de Dios. Ese poder nos ayuda a perseverar en medio de las pruebas. Dice la Escritura en Colosenses 1:12, el apóstol Pablo, rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz.
Ese es el poder de Dios que nos fortalece. Y está ahí disponible para nosotros. Ese Espíritu Santo está morando en nosotros para tú poder enfrentar cualquier situación que tú tengas delante de ti en esta vida. Ese poder también te ayuda a vencer la tentación y a vivir en santidad. Recuerden que todo lo que necesitamos para vivir nuestras vidas de piedad nos ha sido dada por su divino poder. Y dice, por ellas, dice el apóstol Pedro, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que ustedes puedan llegar a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Tú tienes el poder que te provee la vía de escape para tú salir de en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones. Lo que pasa es que nosotros vivimos a un nivel muy horizontal. Tenemos que mirar arriba en los cielos lo que Dios nos ha dado y tenemos que ver el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y en medio de la prueba, en medio de la tentación, lo que tenemos que hacer es ir a la palabra y ver qué Dios quiere que yo haga en este momento y hacerlo. Dios nos capacita también, ese poder está disponible para nosotros servirle fielmente día a día. Pablo dice que él trabajaba para presentar a todo hombre perfecto en Cristo y dice, con este fin trabajo, ¿cómo? Esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. ¿Por qué? Porque su poder me permite seguir perseverando, trabajando fielmente a pesar del agotamiento para la gloria de Dios. Para poder hacer lo que yo tenga que hacer, lo que Él me manda hacer, aunque no tenga deseos de hacerlo, aunque esté cansado, aunque no quiera seguir, aunque quiera tirar la toalla. Por eso Pablo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo me fortalece para yo hacerle frente y llevar a cabo cualquier cosa que Dios me llame a hacer. Porque mi Dios, óyeme bien, mi Dios es poderoso para hacer más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que estar disponible, yo tengo que ser un vaso limpio en las manos de Dios para ser usado por Él. Mis hermanos, el mundo se puede poner al revés, se puede salir de su órbita, puede venir lo que sea. A nivel de catástrofe mundial, a nivel de catástrofe regional puede pasar lo que sea. Puede temblar la tierra 600 veces, no importa, mis hermanos. Puede venir el ciclón que venga. Puede venir lo que sea que venga a tu vida. Si tú estás en Cristo, tú tienes esperanza. ¿Tú sabes por qué? Porque el poder de Dios te está guardando a ti hoy, aquí. Pedro dice, mediante la fe son protegidos o guardados. ¿Por qué? Por el poder de Dios, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Y Judas dice, y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio, autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Esa es una realidad. Nosotros no podemos vivir en temor. Nosotros estamos en victoria, hermanos. Y todas esas cosas están disponibles aquí. Y a mí me maravilló estudiando el texto, cómo Pablo empieza hablando de la esperanza del llamado desde antes de la fundación del mundo. Habla de la herencia que tenemos los santos, las riquezas que nos esperan a nosotros. Y ahora nos dice, y ahora yo les doy el poder para que ustedes sigan adelante. Yo les doy el poder para que ustedes vivan una vida de victoria. ¿Por qué? Por como el texto que leímos. A los que predestinó, a esto también llamó. A los que llamó, justificó. A los que justificó, también los que glorificó, mis hermanos. Eso es seguro. Eso no lo decimos nosotros. Eso es Dios que nos lo promete en su palabra. Dios quiere que sepamos cuál es la esperanza de su llamado, las riquezas que tenemos de la herencia entre los santos. Quiere que sepamos cuál es el extraordinario poder que Él nos ha dado. Ese es el poder que resucitó a Jesucristo de los muertos.
es lo que hemos visto. Es el poder que lo sentó en los lugares celestiales, en las alturas. Pero ese poder de Dios puso todas las cosas en sujeción a Cristo y le dio como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Versículo 22. Y todo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Lo dio como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La idea aquí es que la autoridad de Cristo, el poder, su gobierno, esa autoridad sobre todo el universo, es un regalo de Dios para nosotros, la iglesia. Por eso nosotros, como iglesia, tenemos la autoridad para vencer toda oposición, porque nuestro líder, nuestra cabeza, nuestro Señor, es el Señor de todo. Alabado sea el Señor por eso. Por todas partes. Es victoria por el poder de Dios, victoria por el poder de Dios. Y ese poder que obra en nosotros, ¿tú sabes a qué nos debe llevar? Como iglesia, a cada uno de nosotros, a representar a Cristo en esta tierra. Fíjense lo que dice el versículo 23. La cual es su cuerpo, hablando de la iglesia, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Aquí está haciendo una analogía. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ese cuerpo somos nosotros. Nosotros estamos llamados a presentar esa belleza, esa plenitud de Cristo. Y por eso es nuestra oración y debe ser nuestra oración, mis hermanos, que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento para ver esa esperanza, para ver esas riquezas y para ver ese poder operando en nuestras vidas. Ese poder que levantó a Cristo de los muertos. Ese poder que lo ascendió a los cielos. La gente en el mundo aquí no ve a Cristo, pero nos ve a nosotros. Y ve cómo vivimos. Y ve cómo nos conducimos en nuestro trabajo. Cómo nos conducimos en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en el colegio, en la universidad. Cómo enfrentamos los problemas. La pregunta es, ¿qué están viendo en nosotros? ¿Estamos nosotros representando a nuestra cabeza, al Rey de Reyes y al Señor de los Señores de una manera apropiada? ¿Están contemplando en nosotros las personas que tenemos esperanza? ¿Que estamos esperando también nuestra herencia y que aquí y ahora estamos viviendo basados en su poder? ¿Contemplan las personas su gracia, su amor y su santidad a través de nuestras vidas? Eso es lo que Pablo quiere que nosotros veamos. Ese poder está disponible para nosotros. No hay razón para vivir derrotados por el pecado. No hay razón para vivir esclavizados de la pornografía, de la inmoralidad sexual, del alcohol, de las drogas. No hay razón para vivir esclavizados con la codicia, la ira, la mentira, el abuso que ha arruinado matrimonios, familias o que está arruinando tu vida personal. El gran poder de Dios, el extraordinario poder de Dios está disponible para nosotros. Para que no desperdiciemos nuestras vidas en cosas banales, en cosas frívolas, en cosas mundanas. Para que no desperdiciemos nuestras vidas en asuntos que no agradan a Dios. Ese poder está aquí disponible para que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todas las demás cosas van a ser añadidas. Pero debemos clamar a Dios. Debemos salirnos de nosotros mismos y orar a Dios, que nos muestre la esperanza de nuestro llamado, que nos muestre las riquezas de la gloria, de su herencia, que nosotros los santos tenemos, y que nos muestre la grandeza de su poder. Pero para ello debemos pedirle a Dios que ilumine nuestros corazones y que nos muestre estas verdades. Hermanos, el Espíritu Santo mora en nosotros. Recuerden que ese poder que levantó a Cristo de los muertos, que lo ascendió a los cielos, lo tenemos nosotros en el Espíritu Santo para vivir vidas de victoria, con esperanza, riqueza espiritual y poder para la gloria de Dios. Amén.